sísmico estático. Tema 1. Principios de sismicidad. Después de principios de sismicidad, seguramente viene espectro de respuesta, espectro de diseño, coeficiente sísmico, cositas de este tipo, ¿sale? Principios de sismicidad. Creo que no hay más que hablar un poquito o empezar hablando un poco de sismo. El sismo, esa cosa que le afecta tanto a las estructuras. ¿Qué es eso de sismo? ¿Alguien? Es el movimiento de las placas tectónicas. Ok, movimiento de las placas tectónicas. ¿Qué materia les dan estas cosas? ¿Geología? Muy Sí. bien. Es el sismo entonces es el movimiento de las placas tectónicas. ¿Qué otra cosa? Ok, este sismo se propaga a través de ondas. ¿Qué más? Ok, yo les voy a leer aquí el Google, San Google. Es una serie de vibraciones de la superficie terrestre generadas por un movimiento brusco repentino de las capas terrestres o de las capas internas, corteza y manto. Un sismo es el movimiento brusco de la Tierra causado por la liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. Los sismos son las vibraciones de la Tierra ocasionadas por la propagación en el interior de la superficie terrestre. Sismos son movimientos de la corteza terrestre. Es un fenómeno natural que consiste en una sacudida de la superficie terrestre producida por el movimiento de las capas interiores de la Tierra. Bueno, y viene una serie de definiciones, ¿no? Que no queremos sentir ningún sismo ahora mismo. Listo, sismo, más o menos se entiende, ¿no? ¿Qué es un sismo? ¿Qué le hacen estos sismos a las estructuras? Ok, los daña o los fractura, los agrieta, los deforma, los hace trabajar de forma pues, no tan esperada. Muy bien. ¿De qué depende? Vamos a platicar un poquito de la respuesta de la estructura ante un determinado sismo. ¿De qué va a depender la respuesta de una estructura ante un determinado sismo? ¿De qué parámetros? De otra forma la pregunta. ¿Cómo es? ¿Perdón? ¿El epicentro? Del epicentro, de qué tan lejos se haya generado el sismo. Ok, si está cerquita probablemente se mueva o se comporte de una forma mi edificio. Si el epicentro fue a 1000 kilómetros, pues a lo mejor ni se entera mi edificio. ¿Sale? ¿De qué otro parámetro es que va a depender que la respuesta de la estructura? ¿Cuándo mi edificio se va a mover mucho o por qué se va a mover poco o por qué va a colapsar o por qué no le va a pasar nada? ¿De qué parámetros? ¿De la intensidad del sismo? De la intensidad del propio sismo. Si viene un sismo muy intenso, seguramente mi estructura se va a mover muy fuerte o incluso hasta puede colapsar. Si la intensidad es leve, a lo mejor ni se siente. La estructura va a responder con movimientos muy pequeños que a lo mejor ni los vamos a percibir. Muy bien, depende de la intensidad del sismo. ¿De qué más? El suelo donde... Ok, del suelo donde está desplantado el edificio. Se va a mover un edificio de forma diferente si el suelo de desplante es roca. Si el suelo de desplante es fango, es un suelo flojo, es un suelo muy blando.
¿Sale? Por ahí leímos que el sismo, o alguien me dijo de ustedes, que se propaga a través de ondas. Esas ondas van a tener una velocidad diferente dependiendo del suelo. Va a tener una velocidad diferente si es roca, una velocidad diferente si es un suelo blando. Obviamente con esas velocidades del sismo, de onda, pues se van a comportar diferentes mis estructuras. ¿De qué otra cosa va a depender que un edificio se mueva poco o mucho? Muy bien, del sistema estructural o de qué tan bien esté construido. Vamos a ver que tenemos, o antes se daba mucho construir con mampostería o con losas planas o con otro tipo de situaciones que se ha dejado un poquito ahora precisamente por lo aprendido durante el tiempo, ¿sale? Entonces depende de la estructuración. ¿Se va a comportar diferente un edificio de mampostería a que lo hayan hecho a base de marcos de concreto o a que esté hecho a base de marcos de acero? Esos edificios se van a mover de forma diferente ante el mismo sismo. Muy bien. ¿Qué otra cosa? De la altura o las dimensiones del edificio. Ok, de las dimensiones del edificio en específico, yo creo que va un poquito, se siente un poquito más de la altura del edificio. Se va a mover un edificio más, seguramente, si es muy alto, a un edificio chaparrito. ¿De qué otra cosa? Puede ser que algunos edificios tengan amortiguadores. Ok, de los aditamentos que tengan estos edificios. Si el edificio tiene amortiguadores, se va a comportar de una forma. Si el edificio no tiene amortiguadores, se va a comportar de otra forma. En general, de la cimentación del edificio. Va a depender mucho del tipo de cimentación que tengamos en el edificio y los aditamentos que tenga el edificio para disipar energía. ¿Sale? Seguramente se va a comportar diferente un edificio si tiene cimentación profunda a que si ese mismo edificio tuviera una cimentación superficial. Muy bien. ¿De qué otra cosa va a depender la respuesta de un edificio? ¿Del tiempo del sismo? Del tiempo del sismo. Sí, yo creo que es importante también el tiempo. En general va a ser un poquito lo que comentaba muy al principio su compañera del tipo de sismo, de qué tan intenso, qué tanto dure, si es corto, si es intenso, si es leve, si es muy largo, va a depender todo esto, que se comporte mi edificio de una u otra forma. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Habrá otra cosa por ahí? ¿Otro parámetro de que mi edificio se mueva de una forma u otra? Puede ser la resonancia. La resonancia. Esa resonancia va dada con los periodos. Que el periodo del edificio sea muy similar al periodo del suelo. Dicen por ahí que hay resonancia. Otros dicen que no pasa absolutamente nada. No sé. Vamos, se han hecho estudios y algunos dicen que sí, que afecta lo de la resonancia. Y otros dicen que no pasa nada, que no se hunde el edificio, ni nada de esto. La resonancia se da cuando el periodo de la estructura es igual al periodo del suelo. Nos dicen entonces que para suelos duros, para roca, mi edificio tiene que ser rígido o flexible. El periodo está en función si es rígido o si es flexible el edificio. ¿Creen que tenga periodos diferentes un edificio de concreto y un edificio de acero? No, porque eso depende del sismo, ¿no? Eso depende del sismo. Tengo un edificio de concreto
y tengo un edificio de acero. Tiene la misma altura y todo. Los voy a exponer ambos al mismo sismo. Al mismo sismo. ¿Creen que van a tener periodos iguales? No, ¿Por qué no? porque el acero es más flexible que el concreto. Ok, seguramente van a tener periodos diferentes. Van a tener desplazamientos diferentes. Van a comportarse de forma diferente por el simple hecho del material. Dice su compañero, el concreto es más rígido que el acero. O si quieren verlo, el concreto es menos flexible que el acero, como quieran verlo. ¿Cuál de los dos va a tener un desplazamiento mayor? Un desplazamiento mayor. ¿Perdón? De acero, ¿no? El de acero. El de acero va a tener un desplazamiento mayor. El de acero va a venirse y se va a mover hasta por acá. Estoy exagerando, ¿eh? Muy bien. En cuanto a periodo, ¿cuál de los dos edificios va a tener un periodo mayor? Antes, ¿qué es el periodo del edificio? El periodo fundamental del edificio. ¿Qué será el periodo? Lo representamos con T. Periodo fundamental de vibrar del edificio. ¿En qué unidades está dado? Adelante. ¿Segundos? En segundos, muy bien. El periodo va a estar en segundos o en fracciones de segundos, dependiendo de la rigidez del edificio. ¿Qué es el periodo entonces? ¿Es el tiempo que tarda una estructura en regresar a su forma original? Ok, va por ahí, va por ahí. Seguramente, bueno, yo me pasé, no sé dónde pasaron ustedes el sismo del 17. Yo estuve en un edificio ahí muy cerca del Ángel de la Independencia, donde trabajo sobre Reforma, piso 21, y se sintió el sismo bastante feo. Y paró el edificio, paró como hasta los 5 minutos, se detuvo. Estaba oscilando. Y se detuvo hasta los 5 minutos. Esos 5 minutos no es el periodo de vibrar de la estructura. El edificio, cuando vino el sismo, el edificio empezó a moverse así y luego regresaba y empezó a oscilar y luego empezó más despacio hasta que se detuvo. El tiempo que tarda... Más bien es el punto. ¿Perdón? Sí, dígame. Es el punto de cuando se deforma y vuelve a regresar a ese mismo punto. Es correcto. Ese sería el periodo. Ese es el periodo, justamente. Es cuando forma un ciclo. Va y viene. Terminó un ciclo, porque otra vez va a ir y venir. En el tiempo que tarda en ir y venir el edificio, ahí está el periodo del edificio. ¿Sale? Entonces, y se mide en segundos o en fracciones de segundos, ¿sale? Entonces, ¿cuál de los dos edificios, el de concreto o el de acero, expuestos al mismo sismo, tendrá un periodo mayor? El de acero. El de acero va a tener un periodo mayor, seguro. ¿Por qué? Porque va a ir hasta por acá y va a regresar y ya se tardó 2 segundos. Y este de concreto seguramente las oscilaciones va a ser muy rápidas, va a empezar a oscilar. Como tiene desplazamiento pequeño, va a empezar a hacer esto muy rápido. Y el periodo pues va a ser corto. ¿Sale? Muy bien. Rígido, flexible. ¿Qué otra propiedad podemos decir que va a depender de la respuesta? Rígido, flexible. ¿Qué podemos, para no decir rígido y flexible, con qué podemos ligar estas cosas? Rigidez o poco rígido, muy rígido. El módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, listo, con que tenga módulos de elasticidad diferentes, ¿sale?
Rigidez, al final es rigidez, que muy rígido o muy menos rígido, flexible, muy flexible. La rigidez por lo regular la representamos con la letra K. ¿Qué es la rigidez del edificio? ¿Cómo lo podemos definir? ¿En qué unidades está dada la rigidez? ¿Pascales? En pascales. Muy bien, en pascales. Díganme mejor en unidades ya en métrico. Newton por Toneladas. metro cuadrado. Metro cuadrado. Newton metro cuadrado. Así, Newton metro cuadrado. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuál será la buena? ¿Unidad de fuerza por unidad de área o unidad de fuerza sobre unidad de longitud? Con el concepto nos va a dar qué unidades son las correctas. Alguien que me diga qué es la rigidez o qué es eso de la rigidez. ¿Qué es la rigidez? Es la capacidad de un objeto al volver a su forma original. La capacidad de un objeto a volver a su posición original. Me suena un poquito más de eso como elasticidad. Elasticidad es un material es elástico. Si yo lo deformo, quito la carga y regresa a su posición original. Le digo que ese Más bien material a es resistir. elástico. Es como Ajá, la resistencia del cuerpo, ¿no? Ok, la resistencia del cuerpo a la deformación. ¿Qué tanto se resiste a la deformación? Puede ser. O a la capacidad que tiene el elemento a deformarse. Eso sí puede ser rigidez. ¿Sale? ¿Qué tanto me va a resistir para que se deforme? ¿Qué unidades son las buenas? ¿Las de arriba o las de abajo? Pues como son fuerzas, es Newton. Y la distancia que se va a deformar es el área, ¿no? Pero ¿Creen? Al final estos son kilos de aquí, son kilogramos fuerza, también. Estos son kilogramos fuerza. No son kilogramos masa, son kilogramos fuerza o toneladas fuerza. La correcta es esta. Kilogramos sobre centímetro. ¿Qué quiere decir? Que la rigidez es cuánta fuerza necesito para que se deforme un centímetro. ¿Cuánta fuerza yo necesito aquí? ¿Cuánta fuerza necesito para que el edificio se deforme un centímetro o un metro? Pues necesito 100 toneladas para que se deforme un centímetro o un metro. Quiere decir que la rigidez de ese edificio es igual a 100 toneladas por cada centímetro. Esa es la rigidez, 100 toneladas por cada centímetro. ¿Qué pasa si quiero deformar a mi edificio 2 centímetros? ¿Cuánta fuerza le tendría que poner? 200 toneladas. 200 toneladas, ¿sale? Siempre y cuando se comporte o esté en el rango elástico, va a funcionar de esa forma, dependiendo de la carga, el desplazamiento. Listo. Este edificio, por ejemplo, si a este le puse 100 toneladas y se deformó un centímetro, ¿cuánto tengo que ponerle a este de acero para que se deforme un centímetro? A este le puse 100 toneladas. ¿A este cuánto necesito ponerle para que se deforme un centímetro? ¿200 creen? ¿No es 4200? No, estamos suponiendo, ese es el límite de fluencia del acero. Ok, va por ahí, pero no, vamos a suponer que eso es acero a 50, no sé qué. Yo necesité para mover un edificio de concreto, necesité 100 toneladas y se movió un centímetro. ¿Cuántas toneladas creen que necesite aquí para que lo mueva un centímetro? ¿Creen que necesite? Menos de 100 porque es elástico, ¿no? Es más flexible.
Exacto, menos de 100 porque es más flexible. No sé, a lo mejor 50 o 60. No sé, aquí a lo mejor 50 toneladas voy a necesitar. ¿Sale? Aquí a lo mejor voy a necesitar 50 toneladas. Quiere decir que este edificio es más rígido. ¿Por qué es más rígido? Porque necesito más fuerza para desplazarlo 1 centímetro. Este es menos rígido. ¿Por qué? Porque necesito menos fuerza para desplazarlo 1 centímetro. Entonces, la rigidez la podemos decir que es la oposición a la deformación o la resistencia a la deformación, pero también podemos llamarla como la fuerza necesaria para deformar a mi elemento 1 centímetro. ¿Sale? Si necesito mucha fuerza para deformarlo 1 centímetro, digo, es muy rígido. Es muy rígido. ¿Por qué es muy rígido? Porque necesito mucha fuerza para que se deforme 1 centímetro. Si le pongo poquita fuerza y se deforma, ese es flexible. O es poco rígido, como quieran llamarle. No sé si queda claro el concepto de rigidez. Sí, profe. Muy bien. Entonces, mucho va a depender de la rigidez del edificio que se mueva de una u otra forma, que se agriete o colapse, el comportamiento de un edificio depende mucho de su rigidez. Y esa rigidez, pues de su módulo de elasticidad, de sus propiedades del material, ¿sale? Entonces, ya está. La respuesta de un edificio ante un determinado sismo va a depender del propio sismo, de las características del sismo, si es intenso, leve, largo, corto. Va a depender de la cimentación, va a depender si mi edificio es rígido o es poco rígido, va a depender del tipo de suelo donde se desplanta, va a depender de qué tan alto es mi edificio, qué tan chaparro es mi edificio, va a depender si es de concreto, si es de acero, va a depender si está hecho a base de marcos de concreto, marcos de acero, mampostería, va a depender de, ¿qué más me dijeron? De la zona donde esté ubicado. Ok, de la zona donde esté ubicado, qué tan lejos o tan cerca esté del sismo, o la zona sísmica, qué tan sísmica es la zona. Va a depender si está en el centro, va a comportarse diferente en el centro de la ciudad que en CEU, que es roca. ¿Sale? Muy bien. De eso va a depender la respuesta de un edificio ante un determinado sismo. Muy bien. Vamos a ver un poquito las cargas con las que vamos a trabajar en estructuras de concreto, que son las mismas exactamente con las que trabajaron en estructuras de mampostería. Hay 2 tipos de cargas, básicamente. Cargas con las que vamos a trabajar, obviamente. Cargas estáticas y cargas dinámicas. ¿Qué son las cargas estáticas? ¿Alguien me dice? Las cargas muertas, por ejemplo, las columnas, traves. Ok, es Los una muros. carga que no varía con el tiempo, ni en intensidad, ni en posición. Decía su compañero, es la carga del muro, el propio muro, la carga de la columna, la carga de la losa. La carga representativa estática es el peso propio. ¿Sale? El peso propio es una carga estática. ¿Por qué? Porque siempre va a tener una magnitud igual, porque siempre va a estar en la misma posición. El muro va a pesar siempre lo mismo y va a estar siempre en el mismo sitio. Es una carga estática. Peso propio. Al final, peso propio pues, se liga mucho con la carga muerta. La carga muerta. Cargas estáticas, la carga muerta. ¿Sale? Cargas dinámicas. Muy bien, es aquella carga que varía con el tiempo, pero no solo varía en cuanto a magnitud, sino incluso en cuanto a posición. Puede ser que esa carga varíe en cuanto a magnitud de forma drástica y que alguna vez le pegue al edificio en un lado y en otro lado, en diferentes sitios, ¿sale? Es la carga dinámica. Decía su compañero, cargas vivas. ¿Son cargas vivas? ¿Creen que sean cargas dinámicas? También las cargas, cargas accidentales.
Es correcto. Los sismos, ¿Qué son? vientos. Sismo, viento, ¿qué más? Nevadas, por ejemplo. Nieve, ¿qué más? Mm, Puede ser de lluvias. huracanes, Lluvia. Perdón, ¿qué otro? huracanes. Ok, viento, ahí. Bueno, va incluido con la lluvia. Ok, cargas accidentales. Las cargas dinámicas entonces son aquellas cargas que cambian de intensidad con el tiempo o son cargas que cambian de posición dentro de la estructura. Dentro de estas cargas tenemos a las cargas vivas y a las cargas accidentales. Cargas accidentales, sismo, viento, granizo, nieve. ¿Qué más me dijeron? La lluvia. La lluvia también es una carga accidental. En zonas costeras, la marea o las olas. ¿Qué otro? En alguna ocasión me tocó diseñar unos muros. Bueno, tenía yo, es una planta de, no sé si de Pemex o no sé qué, pero era un patio que tenía varios muros por aquí. Me hicieron diseñar esos muros ante una carga accidental. Yo tenía por acá varios muros y ni siquiera cubierta, puros muros. Y yo tenía aquí transformadores, unos maquinotas acá. Estos muros, ¿ante qué carga creen que me hicieron diseñar esos muros? Carga eléctrica. La vibración. Vibraciones. Presión provocada ¿por qué? Por la carga magnética y la carga eléctrica. Bueno, electromagnética. Electromagnética. Me hicieron diseñar estos muros ante explosiones. Ante explosiones. Estos muros tenían que ser diseñados ante explosiones. ¿Para qué creen que me hicieron diseñar esos muros ante explosiones? Me salieron bien gordos. Por si alguno explota, que no dañe el Seguridad. adyacente. Es correcto, para aislar un poco la explosión, para que si este explota, no le pase a esto y empiecen a explotar todos en cadena, ¿sale? Para aislar un poquito la explosión. Entonces, cargas por explosión son unas cargas dinámicas, son cargas que se presentan con una magnitud muy, muy importante en fracciones de segundo, en un tiempo muy pequeñito. Aquí unas gráficas, carga estática, siempre van a permanecer constante en cuanto a magnitud, pero también en cuanto a posición, siempre van a estar en la misma posición con la misma magnitud. Cargas dinámicas, puede ser que en un tiempo tenga yo una carga, en otro segundo tenga otra carga. Una fracción de segundo y se incrementó la carga. Son cargas que están variando con el tiempo y también de posición. Las cargas vivas, nosotros formamos parte de las cargas vivas en los edificios. Ahora mismo estoy en la sala, al ratito estoy en la recámara, al ratito en la cocina, en el baño, pues estoy cambiando de posición la carga, aunque yo pese lo mismo por ahora, pero estoy cambiando de posición. Son cargas vivas. Muy bien. Cargas vivas. En mampostería vieron varios tipos de cargas vivas. ¿Cuántas cargas vivas? ¿No se acuerdan? Solamente decían carga viva y ya, no decían carga viva tal, carga viva tal, carga viva tal. ¿Se refiere a las cargas de servicio, profesor? Sí, las cargas de... sí. No, el reglamento nos dice, las cargas que tienes que utilizar para el diseño de tu edificio son estas. Cargas accidentales, va a ser sismo, viento, granizo. Cargas muertas, la carga muerta, el peso propio, los equipos fijos, no sé qué. Las cargas vivas, pero hay una clasificación de cargas vivas. ¿Es la viva máxima, instantánea y la media? Es correcto. A esas cargas me refería. Cargas vivas, carga viva máxima, carga viva instantánea y carga viva media. Cuando hagamos combinación de cargas, vamos a decir, primera combinación de carga, tengo que poner al edificio a trabajar con carga muerta más carga viva algo. No se vale decir carga viva nada más.
Tienen que decir si es máxima, si es instantánea, si es media, ¿sale? Siempre especificar. Muy bien. Listo. Esto es en cuanto a la clasificación de cargas. Las cargas que vamos a usar en nuestro edificio de concreto van a ser carga muerta, carga viva máxima, carga viva instantánea, carga viva media y carga sísmica. ¿Por qué no voy a usar el viento en una estructura de concreto en la Ciudad de México? Porque no es muy común, ¿no? Por ejemplo, en los huracanes. Ok, porque el viento no es tan importante en Ciudad de México. Y además, el reglamento me dice, no se vale que combines o que agarres una combinación, tengas dos cargas accidentales. No se vale que tu combinación sea carga muerta, o sea, que pongas al edificio a trabajar con carga muerta, con carga viva instantánea, con carga sísmica y con carga de viento. Dice que no lo hagas así, que no lo pongas a chambear con dos cargas accidentales. ¿Por qué creen? Porque saldrían en estructuras muy grandes. Porque saldrían estructuras muy gordas, porque aparte que tengo una fuerza horizontal de sismo, le voy a sumar la fuerza horizontal del viento. Y además, porque es muy poco probable que yo tenga una ráfaga importante de viento y que justamente en ese momento empiece a temblar y que está el viento bien fuerte y el temblor bien fuerte y empieza a nevar. Pues es poco probable, es muy poco probable. O está temblando, o hay mucho viento, o está nevando, o hay granizo, pero no hay granizo, viento, nieve y sismo al mismo tiempo, ¿sale? Muy bien. Ya está. Entonces, las cargas que vamos a usar en concreto va a ser la sísmica. ¿Por qué la sísmica? Porque es una zona sísmica importante en la Ciudad de México. Y aun cuando como tengo una zona sísmica importante, se van a generar importantes fuerzas sísmicas. Si comparo estas fuerzas sísmicas con las de viento, pues las de viento van a ser mucho menores a las de sismo. Y como voy a combinar o sismo o viento, pues rige sismo. Por eso los edificios de concreto no se diseñan con sismo, con viento. ¿Sale? A menos de que sean muy, muy altos, que allá arriba dicen que el viento sopla muy fuerte, allá en 200 metros arriba del suelo, pues hay que tomar en cuenta el sismo y el viento. Hay que hacer combinación con sismo y luego una combinación con viento. Ya está. Muy bien. Vamos a ver entonces. Ya dijimos cómo es que podemos, de qué depende la respuesta de un edificio a un determinado sismo. Muy bien. ¿Y cómo sé cómo se comporta un edificio ante un determinado sismo? ¿Cómo sé cuántos centímetros se desplaza? O nos paramos afuera en la ventana y medimos cuánto se está desplazando respecto al suelo. ¿Cómo sabemos cuánto se desplaza un edificio ante un determinado sismo? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que mi edificio se movió? El desplazamiento máximo de mi edificio fue 10 centímetros. 10 centímetros se movió hasta allá arriba en el piso 21. Se movió 10 centímetros el edificio. ¿Cómo lo sabría? ¿O cómo? ¿Qué formas tengo para saberlo? Mi módulo de elasticidad. Ok, con módulos de elasticidad. ¿Qué más? Ok, por medio de la flexibilidad. Por lo regular, se instrumentan los edificios. Se les ponen pequeños sensores o cositas dentro del edificio en sus columnas o en los diferentes niveles que van registrando los movimientos que se van dando y se van graficando esos movimientos. Después checas esos movimientos y dices, que hubo un pico máximo que se movió 10 centímetros, ¿sale? Y ya sabes la respuesta que tuvo ese edificio ante ese sismo que sucedió.
Pero no solo va a venir ese sismo, va a venir otro sismo más grande o más pequeño, con mayor o menor intensidad, pues va a tener otra respuesta, ¿sale? Para que no se tengan que hacer físicamente los edificios o se tengan que instrumentar porque resultan muy caros, se hacen modelos pequeños o modelos matemáticos que me describen o que se comporten igual que un edificio físico, ¿sale? Después de principios de sismicidad está el tema de espectro de respuesta, espectro de diseño. ¿Qué es eso de espectros de respuesta o de diseño o simplemente espectros? ¿Qué es un espectro de respuesta? ¿Qué se les ocurre que sea un espectro de respuesta? Es una gráfica que mide la, la vibración del suelo y cómo afecta al edificio. Ok, el espectro de respuesta es una gráfica que representa, como su nombre lo dice, la respuesta de un edificio ante un determinado sismo. En esa grafiquita de espectro de respuesta me está diciendo cómo es que se comportó una serie de edificios ante un determinado sismo, ¿sale? Esos espectros de respuesta los pueden construir con las respuestas de los instrumentos que pusieron en el edificio o los pueden construir a través de modelitos pequeños que se hacen, modelos matemáticos que se les llaman sistema de un grado de libertad, ¿sale? Para que yo no tenga que hacer un edificio y tenga que instrumentarlo para saber la respuesta de ese edificio ante un sismo y tenga que esperar que se dé un sismo, puedo generar pequeños modelos matemáticos que me den la respuesta de ese edificio. Esos modelos matemáticos se llaman sistemas de un grado de libertad. ¿Sale? Listo. Sistema de un grado de libertad. Dice que son modelos matemáticos que sirven para estimar la respuesta sísmica de una estructura ante un determinado sismo. ¿Sale? Sistema de un grado de libertad me sirve para estimar la respuesta de un edificio ante un determinado sismo. ¿Sale? Dice que los sistemas de un grado de libertad son los modelos más simples y más empleados para estimar la respuesta sísmica de edificios. Dice que este modelo o este sistema de un grado de libertad se caracteriza por ser un sistema dinámico, en el que la masa está concentrada en un solo punto. Solo existe una masa. En ese modelito o en ese sistema de un grado de libertad, la masa está concentrada en un solo punto. En general, en la parte superior de la estructura o del modelo. ¿Vale? Dice, el sistema de un grado de libertad está representado como una estructura de un solo piso. Las columnas no tienen masa y están empotradas en su base. Toda la masa se encuentra concentrada en el techo de la estructura. Este techo se considera rígido. Quiere decir que no se deforma. Lo único que se deforma son las columnas. Si el techo es muy rígido, no se va a deformar, o es infinitamente rígido, no se va a deformar. ¿Se puede desplazar? Sí, pero no se deforma. ¿Sale? Sistema de un grado de libertad. Una estructura de un solo piso. Las columnas no tienen masa y están empotradas en el suelo. La masa está concentrada en el techo de la estructura. Sistema de un grado de libertad. ¿Para qué me sirve? Para ver la respuesta de un edificio ante un sismo.
Es correcto. Para ver la respuesta de un edificio ante un sismo a este sistema de un grado de libertad, yo lo expongo a unas vibraciones, a la mesa vibratoria o a algunas vibraciones simulando un sismo, y esto se va a generar aquí fuerzas que van a hacer que se deforme, que se comporte como se va a comportar un edificio. ¿Sale? Bueno, dice que está en la figura 2, un sistema de un grado de libertad. Sistema de un grado de libertad. Una estructura de un solo piso. Las columnas no tienen masa. La masa se concentra en la parte superior de la estructura. El techo es muy, muy rígido y solo se desplaza, no se deforma. Las que sufren deformaciones son las columnas. ¿Sale? Si yo aquí tengo una carga P de 100 toneladas y vi que mi deformación fueron 2 centímetros, se deformó 2 centímetros, ¿cuánto vale la rigidez de ese sistema o del edificio o de esa estructura? 50 toneladas por centímetro. Es correcto, la rigidez es 50 toneladas por centímetro. Quiere decir que si yo le pongo 50 toneladas, se va a mover 1 centímetro. Si yo le puse 100, se movió 2 centímetros. ¿Qué pasa si le pongo 500 toneladas? Se mueve 10 centímetros. Es correcto, se va a mover 10 centímetros. Todo esto siempre y cuando estemos siempre en la zona elástica. Vamos a trabajar siempre en zona elástica y así se va a mover. Entonces esto es la rigidez. Muy bien. Vamos a suponer que tenemos un sistema de un grado de libertad. Lo expusimos ante un determinado sismo. Se generaron unas fuerzas aquí y ya está. Hagan de cuenta que tenemos una mesita, 4 patas de varilla y arriba de las varillas una placa de acero de 1 pulgada de espesor, bien rígida, bien pesada. A esa mesita yo le pongo una carga y obviamente se va a desplazar. ¿Qué pasa si le quito esa carga de manera brusca? Le quito la carga. ¿Qué va a pasar con esa estructura? ¿Creen que se quede así, deformada? Si está en el rango elástico, regresa. Ok, ¿creen que va a regresar a su posición original y ya está? Cuando le quito la carga. ¿O se va a pasar de este lado? ¿Qué pasa con los edificios? Esto representa la respuesta de un edificio. ¿Qué pasa? Se va a empezar a pandear, a mover. Va a tener la T que nos dijo. Ok, va a empezar a moverse, va a empezar a vibrar, se va a generar un periodo ahí, pero va a empezar a vibrar. Va a empezar a irse de este lado, luego va a intentar regresar y se va a pasar, va a intentar regresar y se va a pasar. Y así se va a estar vibrando hasta que por fin, físicamente los edificios se detienen. Aquí le falta algo a este sistema de un grado de libertad. ¿Por qué? Porque si yo le suelto la carga, va a empezar a vibrar y va a empezar a vibrar infinitamente. Aquí en este sistema de un grado de libertad no tengo algo que lo detenga. ¿Qué tienen las estructuras que hacen que cuando hay un sismo empiecen a vibrar, pero empiezan las vibraciones menores, hasta que para por fin el edificio? ¿Qué hace que se detengan esos edificios? Aisladores sísmicos. Ok, aisladores sísmicos. Los aisladores sísmicos sí sirven como para disipar la energía. Ok, puede ser que Los amortiguadores. amortiguadores, el amortiguamiento, ¿sale? El amortiguamiento. De hecho, ese amortiguamiento ni siquiera es un elemento físico. El propio concreto, el propio acero, tienen un amortiguamiento. El propio material tiene cierto amortiguamiento, ¿sale? A esta estructura le falta a este sistema de un grado de libertad le falta ese amortiguamiento para que se vaya generando sí. También vi que ocupan una carga dinámica independiente, que son masas arriba de la estructura y cuelga independientemente cuando
el periodo del edificio intenta regresar, la carga independiente está hacia el otro lado, entonces minora esa energía. Es correcto. Hay edificios que tienen una masota allá arriba. Y obviamente esa masa lo que intenta es estabilizar al edificio. De alguna forma no vibran tanto. Esos son sistemas o son, sí, que hacen o que ponen en edificios para que las vibraciones no sean o los desplazamientos no sean muy, vamos, los daños no sean grandes al final. Si se mueve mucho está bien, pero que se mesa. No quiere que los desplazamientos sean bruscos, no. Les digo, los edificios que tienen amortiguamiento es probable que tengan mayores desplazamientos, pero se van a ir bien despacito, 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 no se van a dañar, ¿vale? O incluso a lo mejor ni se desplazan mucho. Pero sí, hay edificios que tienen elementos muy, muy pesados aquí arriba, incluso, no sé si de fierro o de algo ahí arriba, para que pues intente estar estable esto, ¿no? La gravedad hace que esté estable. Muy bien. Si este sistema de un grado de libertad le ponemos una carga y se la quitamos, va a empezar a oscilar, pero va a empezar a oscilar de forma infinita. ¿Por qué? Porque no tiene nada que lo detenga. Entonces, para que haya algo que lo detenga, hay que meter aquí un amortiguamiento. Y ahora sí, este sistema de un grado de libertad ya se va a comportar muy, muy similar a un edificio físico. Cómo se comporte este edificio ante un sismo es cómo se va a comportar, cómo se comporte este sistema de un grado de libertad ante un sismo es cómo se va a comportar un edificio determinado en un sismo. ¿Sale? Entonces, el sistema de un grado de libertad va a constar de una masa M. Aquí está, una masa M que va a estar en el techo de la estructura. Va a ser una estructura de un solo piso con rigidez lateral K. Las columnas van a tener una rigidez lateral K. Ya vimos cómo se obtiene esa rigidez lateral K. Y un amortiguamiento. ¿Un amortiguamiento para qué? Para que esto oscile y se detenga en algún punto. Este dibujito que tenemos aquí es un sistema de un grado de libertad con amortiguamiento. Un sistema de un grado de libertad completo. ¿Sale? ¿Para qué? ¿Para qué dijimos que sirven estos sistemas de un grado de libertad? ¿O qué hacen? Para ver la respuesta de un edificio ante un sismo. Es correcto, para ver la respuesta de un edificio ante un sismo. Entonces, este sistema de un grado de libertad va a tener cierta respuesta. Con esta cierta respuesta voy a obtener un espectro de respuesta. ¿Qué es un espectro de respuesta? ¿Qué es un espectro de diseño? Ok, espectro de respuesta, espectro de diseño. Ya vimos cómo obtener la respuesta de un edificio ante un determinado sismo con sistemas de un grado de libertad, o voy a instrumentar mi edificio y espero a que venga el sismo para ver cómo se responde o cuál es su respuesta. Muy bien, espectros de respuesta y espectros de diseño. En general, espectros, los espectros son un gráfico de la respuesta máxima de la estructura ante un determinado sismo. ¿Sale? Los espectros son las respuestas máximas de una estructura ante un determinado sismo. ¿Qué pueden ser estas respuestas? Pues estas respuestas pueden ser cómo es que se desplazó, los desplazamientos. El desplazamiento que sufrió el desplazamiento máximo. Pues con este desplazamiento máximo hago mi espectro de respuesta. O también dependiendo de la velocidad. La velocidad que alcanzó el movimiento ante un sismo fue tanto. ¿Cuál es la velocidad máxima? Con esa velocidad máxima vas a hacer un gráfico de la respuesta del edificio. Espectro de respuesta. Pueden ser aceleraciones, también pueden ser aceleraciones. ¿Sale? Entonces, espectro es un gráfico de la respuesta máxima que produce una fuerza sísmica a una estructura. ¿Sale?
esa respuesta puede estar expresada en desplazamientos, velocidades, aceleración o cualquier otro parámetro que nos interese. ¿Sale? Dice, estos gráficos se representan en abscisas o horizontales o en el eje X, como quieran verlo. El periodo propio de la estructura, ya vimos cuál es el periodo. Y en las ordenadas o en la vertical o en el eje Y, la respuesta máxima. ¿Qué respuesta? Velocidad, aceleración o desplazamiento. ¿Sale? Entonces, esos espectros, pues ya parece que nos dicen que va a tener algo así. En horizontales, el periodo. En verticales, la respuesta. ¿Sale? Y algo por aquí voy a tener, espectro. Muy bien. A ver qué más dice por acá. Ok. ¿Cómo es que se construyen los espectros de respuesta? Espectros de respuesta. ¿Cómo se construyen los espectros de respuesta? Ok. Dice que para construir un espectro de respuesta vamos a considerar una serie de sistemas de un grado de libertad. ¿Sale? ¿Por qué necesito muchos sistemas de un grado de libertad? ¿Por qué creen? Porque varían de fuerzas, porque no siempre es la misma fuerza dependiendo del modelo. Ok. Voy a necesitar muchos sistemas de un grado de libertad. ¿Por qué? Porque un sistema de un grado de libertad solo me representa una estructura. Un sistema de un grado de libertad me representa una estructura de 2 niveles de concreto. Pero en una zona no solo hay estructuras de 2 niveles de concreto. Hay estructuras de 5 niveles. Hay de acero, hay de mampostería, hay de 8 niveles, hay de 10 niveles, hay de 50, hay de muchos tipos de estructuras. Pues tengo que hacer un sistema de un grado de libertad por cada tipo de estructura. ¿Para qué? Para que mi espectro de respuesta sea representativo de una zona. ¿Sale? Muy bien, entonces voy a tener muchos sistemas de un grado de libertad, una serie de sistemas de un grado de libertad. Cada sistema de un grado de libertad me va a representar una estructura. ¿Cómo se van a comportar esos sistemas de un grado de libertad? ¿Creen que tengan el mismo comportamiento ante un determinado sismo? No. No van a variar. Van a variar, porque es como si tuviera varios edificios y cada edificio se va a mover diferente. Entonces mis sistemas de un grado de libertad van a tener comportamientos diferentes, porque cada uno representa un edificio diferente, ¿sale? Cada sistema de un grado de libertad va a tener un periodo diferente. Va a tener un desplazamiento diferente, se va a desplazar diferente a los demás. Va a vibrar o va a tener velocidades diferentes a las demás, ¿sale? Entonces, voy a tener una serie de sistemas de un grado de libertad. A todos esos sistemas de un grado de libertad voy a someterlos ante un determinado sismo. Voy a someter esos sistemas de un grado de libertad ante una acción sísmica. Esa acción sísmica va a hacer que estos sistemas de un grado de libertad se muevan de forma diferente. Lo que voy a hacer con ello es que voy a tomar la respuesta máxima de cada sistema de un grado de libertad. Vamos a tomar la respuesta máxima de cada sistema de un grado de libertad. Con esas respuestas máximas voy a generar mi espectro de respuesta. No sé si queda más o menos claro. Sí, profe. Muy bien. Aquí hay un edificio, una figurita en el que se ve más clarito. ¿Sale? Estos de aquí son sistemas de un grado de libertad. Estas cositas de aquí son igualitas o son muy, muy similares a estas que teníamos aquí, sistemas de un grado de libertad. La masa está arriba, la masa está arriba. Las columnas tienen rigidez, la columna aquí es la única que tiene rigidez. El amortiguamiento, no sé cómo era el amortiguamiento, pero bueno, también tienen un amortiguamiento. Estas cositas de aquí abajo son igualitas a las de aquí arriba. Son sistemas de un grado de libertad. Ahora mismo
Solo 3. Tengo 3 edificios, digamos, nada más. Pero debería de tener 500, 1000, porque tengo 1000 edificios diferentes en una zona determinada. ¿Sale? Tengo esos sistemas de un grado de libertad. Esos sistemas de un grado de libertad los voy a exponer ante un determinado sismo. ¿Sale? Una mesa vibratoria con ciertas vibraciones. ¿Sale? Cada edificio se va a comportar diferente. En este caso se siente más un poquito los desplazamientos. Este va a tener ciertos desplazamientos. Pues voy a ver cómo se mueve este edificio. Va a empezar a moverse aquí poquito, 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 poquito. Va a llegar el momento en que empieza a tener sus desplazamientos más grandes y luego empieza a tener más pequeñitos hasta que para. De esta respuesta, de este sistema de un grado de libertad, voy a tomar la máxima respuesta. Voy a tomar el máximo desplazamiento. ¿Sale? Y ese me va a servir para generar mi espectro de respuesta. Así como se generó esa respuesta, pues voy a poder generar la respuesta de otro sistema de un grado de libertad. Este sistema de un grado de libertad empezó a moverse bien poquitito, 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 pero de repente hizo un brinco ahí que se movió ya un poquito más grande, se desplazó y luego ya empezó a parar. Pues voy a tomar su máxima respuesta. Esa respuesta no importa que sea positiva o que sea negativa, me interesa la máxima respuesta. Quizá este sistema de un grado de libertad, su máximo desplazamiento fue aquí. Y a lo mejor su máximo desplazamiento fue de este lado. No importa, yo necesito nada más los máximos. ¿Sale? Ok, tomo el otro sistema de un grado de libertad. Igual, obtengo sus respuestas. Y agarro la máxima de esas respuestas. ¿Sale? Con esas respuestas máximas voy a generar un gráfico. La respuesta máxima del primer sistema de un grado de libertad. Ese se desplazó 2 centímetros en un tiempo de 1 segundo. 1 segundo, 2 centímetros. Aquí está la respuesta máxima de ese sistema de un grado de libertad. La respuesta máxima del edificio de 2 niveles de concreto. El otro edificio, 5 niveles de acero. Ese tuvo su respuesta máxima. Fue 1.5 centímetros. Y eso se dio en 3 segundos después que empezó el sismo. A otra respuesta. El edificio de 50 niveles. Ese se desplazó tanto a cierto tiempo. Y ya está. Tengo 3 puntos para generar mi espectro de respuesta. Pero como no solamente tengo 3 tipos de edificios, sino tengo 500 tipos de edificios, pues voy a sacar la respuesta máxima de cada sistema de un grado de libertad, de cada tipo de estructura en esa zona. Todas esas respuestas son ante ese sismo en específico. Y aquí me dan, cada sistema de un grado de libertad me va a dar un punto. ¿Sale? Ya está. Ante ese sismo, este es mi espectro de respuesta. Este es mi espectro de respuesta. Únicamente uní los puntos de las respuestas máximas. Acuérdense, respuestas máximas. Y me dio mi espectro de respuesta. Listo. ¿Qué pasa si yo expongo esos 500 sistemas de un grado de libertad ante otro sismo? Porque en esa zona no siempre va a ser el mismo sismo. Vamos a tener otro sismo de mayor intensidad. ¿Qué pasa si a esos espectros los expongo ante otro sismo? ¿Qué va a pasar con las respuestas? ¿Va a ser la misma? ¿Van a cambiar? Van a cambiar la respuesta, seguro. ¿Sale? Obtengo respuestas máximas y voy a tener otra gráfica que es la respuesta máxima de todos los edificios o de todos los sistemas de un grado de libertad con ese otro sismo. Pero no voy a tener 2 tipos de sismos solamente. Voy a tener, no sé cómo, voy a tener otros sismos seguramente. ¿Sale? No voy a tener solo 2 sismos, voy a tener más sismos. Otro sismo me va a hacer un espectro de respuesta así.
Ese es otro espectro de respuesta. ¿Sale? Y ante otro sismo, pues cada sismo me va a dar un espectro de respuesta diferente. ¿Sale? Cada línea que hice aquí representa la respuesta de los edificios en una determinada zona. ¿Sale? No sé si queda claro. ¿Tiene alguien alguna duda, algún comentario? No, profe, todo bien. Muy Todo bien. claro, profe. Listo. ¿Con cuál de estas líneas voy a diseñar mi edificio? ¿Con cuál de estas líneas? Con la mayor, ¿no? ¿Me dio? La respuesta máxima. Ok. Con la respuesta, la mayor, el pico mayor, con esta, pero resulta que tengo, esta viene aquí y con un periodo tengo un punto acá. Y con otra respecto de respuesta tengo una mayor aquí. Yo no voy a diseñar mi edificio ante un determinado sismo. Cada línea de esta me representa un sismo. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. profe. Sí. Entonces yo voy a diseñar para un sismo que englobe todos los sismos. Voy a diseñar con una envolvente. Voy a diseñar con este espectro. Voy a pasar por acá y todo por acá. Voy a envolver todas. Este va a ser mi espectro de diseño. Con este voy a diseñar. No importa que mi edificio sea chaparrito. Ah, pues estoy cubierto porque para la respuesta era este. Mi edificio, mi sismo fue muy grande. Ah, era este. Estoy cubierto. Mi edificio fue muy alto. Ah, se dio aquí. Estoy cubierto. Hice una envolvente. No importa si mi edificio es chaparro, alto, de concreto, de acero. No importa si el sismo es intensidad alta, mediana. Ya está englobado todo esto. Tengo un espectro de diseño, una envolvente. ¿Sale? Todos esos que tienen picos ahí feos son espectros de respuesta. Este que englobé al final, que engloba a todos los demás, la envolvente, se llama espectro de diseño. No sé si tengan dudas o comentarios respecto a cómo es que ¿qué es un espectro de respuesta? ¿Qué es un espectro de diseño? ¿Qué es un sistema de un grado de libertad? ¿Para qué sirve? ¿Con qué cargas voy a trabajar en estructuras de concreto? ¿Algo? No, profe, todo bien. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, vamos a darles una... Creo que viene por aquí un concepto así muy bonito de espectro de respuesta y espectro de diseño. Espectro de respuesta, aunque ya lo sabemos, pero si quieren por aquí viene espectro de respuesta. Dice espectro de respuesta elástico. Yo creo que vamos a ver esto. Espectro de respuesta elástico. Representa parámetros de respuestas máximas para un sismo específico. Dice que por lo regular son varias curvas que consideran distintos factores de amortiguamiento. Tenemos distintos edificios. ¿Sale? Ese es un espectro de respuesta. El espectro de respuesta representan parámetros de respuestas máximas para un sismo específico. Dice que usualmente se incluyen varias curvas, picos y valles. Ahí está muy irregular. ¿Por qué? Porque cada estructura tiene una respuesta en específica ante ese sismo. Vamos a ver espectro de diseño. Espectro de diseño dice: las construcciones no pueden diseñarse para resistir un sismo en específico en cierta zona, pues puede ser que el sismo próximo sea con mayor intensidad o tenga características diferentes. Por lo tanto, los espectros de respuesta no pueden utilizarse para diseñar estructuras.
Por esta razón, el diseño o verificación de las estructuras se realiza a partir de espectros que son suavizados, ya no tienen picos o variaciones bruscas, y consideran el efecto de varios sismos, es decir, que representan una envolvente de los espectros de respuesta de los sismos típicos en una zona. ¿Sale? Eso es espectro de diseño y espectro de respuesta. ¿Alguna duda, algún comentario? No, profesor. No, profe. No, profe. Muy bien. Listo. Yo creo que aquí le dejamos.